bienvenidos al episodio 14 de Charla al Dente. Somos Mariana y Andrea, madre e hija, que nos reunimos para tener estas conversaciones que nos ayudan a tener vidas más felices, con más propósitos, avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Una charla que está al dente para que todo el mundo la pueda disfrutar y aprovechar. Hola Andrea, bienvenida, qué rico estar aquí contigo de nuevo. Vamos a hablarle un poquito a nuestras amigas del tema de hoy. Me encanta cada vez más estas conversaciones, madre. Gracias por esa introducción tan bonita. Y hoy vamos a hablar de algo que además nos encanta, nos apasiona y que está presente en la vida de todo el mundo, que son los hábitos. Y hay algo curioso con los seres humanos, que siempre estamos buscando la manera de mejorar algo. ¿Cómo puedo hacer que tenga más energía? ¿Cómo duermo mejor? ¿Cómo me alimento mejor? Y lo curioso es que sí sabemos lo que deberíamos de hacer, pero nos cuesta demasiado iniciarlo y ser constantes. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué son los hábitos? ¿Por qué nos cuestan tanto? ¿Y cómo podemos construir unos hábitos que de verdad nos hacen bien? Para responder estas preguntas tenemos este podcast y lo vamos a inspirar en el libro que nos encanta. Ha sido un boom en los últimos años. Si no te has enterado, Hábitos Atómicos de James Clear ha vendido más de 15 millones de copias alrededor del mundo. Ha sido traducido en muchísimos idiomas y es lo máximo en estos últimos años y en el tema de hábitos. Porque agarra una idea muy poderosa y te lo pone de una manera muy sencilla. La vida no te cambia con pasos agigantados, no te cambia de un día para otro. La vida te cambia con esos pequeños pasitos que vas haciendo cada día. Así que creo que podemos empezar este episodio, madre, aclarando qué es un hábito y por qué son tan importantes para nosotros, los humanos, es tener rutinas, tener hábitos, todo eso. Así es. Mira, bueno, por cierto que este libro es tuyo, como lo traje, lo siento. Miren, bueno, miren, para empezar a hablar de lo que son los hábitos, nos pasa, Andrea, que cuando alguien oye la palabra hábitos, inmediatamente piensa en comer saludable, hacer ejercicio, todas estas cosas que son positivas o saludables. Y bueno, un hábito es algo muy, muy simple, son acciones que repetimos de manera automática todo el tiempo. Y esto tiene que ver con cosas tan sencillas como cepillarte los dientes, incluso hasta cómo te bañas. Óyeme, si tú vieras y llevaras un chequeo de cómo te bañas, qué te pones primero, qué te enjabonas primero, cómo te secas, y te das cuenta de que es un hábito, lo haces todo en el mismo orden todo el tiempo, sin pensarlo, sin darte cuenta, el dulcito que te comes después de cenar, todo es un hábito. Por eso es tan importante ponerle una lupa a esas pequeñas acciones diarias que hacemos, que se han automatizado y que a veces, ¿sabes? Ni siquiera lo pensamos. Y aquí también es importante entrar en por qué el cerebro es tan, digamos, es tan fan de crear un hábito. Y básicamente a mí esto me fascinó cuando lo escuché la primera vez, que tiene que ver con ahorro de energía. Al cerebro le encanta crear un hábito de todo lo que tú repites y te hace sentir bien. Todo lo que tú repites y tiene una sensación agradable, el cerebro rapidito dice, epa. Y también nos pasa, por ejemplo, Andrea, cuando conducimos, cuando aprendemos a conducir, cómo es de difícil hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en tu cerebro esas conexiones neuronales no se han dado. El hábito es como una cadena de neuronas que van creando como ese caminito. Yo leí en un libro, no fue en este, o sí fue en este, no me acuerdo, que es como cuando caminas por una montaña que tiene un pasto muy alto y al principio es súper difícil y vas apartando el césped, ¿no? Y luego cuando vuelves a pasar por ahí y vuelves a pasar, cada vez es más fácil hasta que se hace un camino y ya lo puedes caminar y transitar normalmente. Igual es un hábito en el cerebro. Al inicio es súper difícil, pero luego se hace un camino neuronal que hace que sea muy sencillo y que lo hagas sin pensar. No sé si te ha pasado ahora que conduces, Andrea. ¿Te acuerdas cuando comenzaste a conducir cómo era difícil? Desde primera, segunda, el carro brincaba y luego, y eso que todavía estás en tus inicios, pero luego ya ni siquiera lo piensas al punto de que a mí me ha pasado, o me pasó en el pasado sobre todo, ir de mi casa al trabajo, de mi casa a la universidad, y a veces llegaba al lugar y decía, ¿cómo llegué aquí? O sea, no había conectado el camino porque es tan automático que te permite pensar en otras cosas, que por cierto eso es peligroso, eso no debería hacerse, hay que estar presentes aquí y ahora,
pero normalmente nos pasan estas cosas. Y básicamente es porque el cerebro le encanta ahorrar energía y cada vez que hace un hábito hay ahorro de energía y el cerebro puede pensar en otras cosas. Entonces, ¿verdad que fascinante? A mí me encantó cuando leí eso, aquí lo tengo. Entonces, lo dijiste tú antes, Andrea, al final la vida no está formada solamente por grandes decisiones, sino por estas pequeñas acciones que se repiten todos los días y eso me encantó y en eso se resume, ¿no? Lo que son los hábitos. Pero fíjate, ya va, déjame ver por dónde vamos. Un punto que me encanta, Andrea. El cerebro no distingue entre hábitos buenos y hábitos malos. El cerebro simplemente crea el hábito de lo que tú repitas. Por ejemplo, si tú repites caminar, cuidarte, el cerebro va a hacer un hábito de eso. Si tú repites el teléfono constantemente, comer dulce después de la noche, echarte al sofá al llegar del trabajo, eso, tu cerebro va a crear un hábito de eso. Entonces, un hábito no es todo, ¿sabes? Lo que te dije al principio, es como que hacer ejercicio y comer saludable. No, hay hábitos que son muy dañinos, pero que ni siquiera lo piensas, porque ha sido así siempre. Y de allí la importancia de entender algo que es el ciclo, o sea, el ciclo por el que pasa el cerebro para crear esos hábitos. Y a mí esta información también me pareció fascinante, que nos la va a compartir Andrea, pero antes, Andrea, vamos a compartir es ahorita sí que vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia personal con los hábitos, con esto de crear hábitos, porque yo soy, y tú también, somos muy fan de los hábitos saludables, nos encanta aplicar, yo veo cualquier cosa que sé que va a ser bueno para mi salud, digo, lo voy a probar a ver qué tal, ¿no? ¿Cómo vas tú con este tema de los hábitos? Bien, como también trabajamos siempre con hábitos, estamos intentando ver cómo perfeccionarlos, ¿no? Por lo menos yo. Y ahorita tengo mi rutina que me gusta mucho por la mañana. Tengo como esa rutina ya muy automatizada. Y cuando ya lo tienes perfeccionada tu rutina, puedes empezar como a meter cositas. Empecé a meterlo del tai chi por la mañana, madre. Y me encanta. Antes hago mi caminata, meto el tai chi y luego ya hago mis pesas. Pero esos ejercicios como de movilidad me están fascinando. Pero hay un hábito que me está costando un poquito y es como levantarme un poquito antes por la mañana. Me quiero levantar como a las 7 para que todavía no esté el sol súper arriba, pero me estoy levantando como a las 8. Entonces, entender que siempre van a haber como estos vaivenes, la vida es así y tienes que tener tus prioridades muy claras, no negociables también, tus hábitos que siempre tienes que tener, pero bueno, ir ajustando según la vida te vaya llevando. Me encanta eso, Andrea. Eso que dice es así. No siempre todo es blanco y negro, como lo vamos a ver a continuación. Y en mi caso, oye, a mí me encanta el tema de hábitos, me ha encantado estudiarlo porque entender cómo el cerebro crea esas conexiones y va haciendo ese camino me parece fascinante y todo lo que vamos a compartir a continuación. Y, oye, para mí el entender estas pequeñas decisiones diarias ha sido transformador de vida. Por ejemplo, un hábito que para mí es importantísimo es el de levantarme temprano. Ahorita, en esta última temporada, me ha costado un poquito más por situaciones más emocionales que otra cosa. Y ahí es donde tú tienes que entender que no es blanco y negro, que a veces estás en un gris y no pasa nada. Pero en general me encanta levantarme muy temprano y tener mi rutina matutina, que es como que lo que le da dirección a mi vida, Andrea, a mi día, no a mi vida, a mi día, porque es un día a la vez. Al final, mi vida no sé qué tan larga va a ser, hasta ahora va a un buen largo, pero uno tiene que enfocarse en cada día. ¿Qué puede hacer de este día algo mejor? Entonces, por ejemplo, para mí la oración, la gratitud, el escribir en mi diario, el leer mis metas, el revisar mi agenda y saber qué me toca hacer en la mañana, son innegociables y me dan un sentido de dirección. Tender mi cama, yo tengo en mis checks tender mi cama, organizar la cocina. Cuando yo le hago check a eso, la sensación del logro es maravillosa y son pequeñas cosas que puedes hacer todos los días y que te conectan con el orden, ¿sabes? Con las buenas sensaciones de organización, de productividad. No es simplemente hacer clientes y estar vendiendo y ganar, sentirte productivo en tu día también. Son esas pequeñas acciones que acumuladas en el día te hacen sentir súper bien. Entonces, para mí, los hábitos matutinos son innegociables y luego el ejercicio, que por supuesto ha sido de esas buenas decisiones en mi vida desde pequeña, que sin saberlo construí como un hábito y hoy en día, pues para nosotros movernos y tener una vida activa es innegociable.
Esa es nuestra experiencia. Antes de hablar de cómo cambiarlos, es importante también entender cómo se forman, ¿no? Lo que hablabas tú del ciclo de los hábitos. En el libro te explica que hay cuatro fases. La número 1 es la señal, un disparador que lo inicia todo y que te llama la atención. Puede ser cualquier cosa, una situación que terminaste de trabajar, el clima, la hora que entraste a la cocina, puede ser tu estado emocional, puede ser una persona, ¿ok? Algo que te llame la atención. Luego vendría el deseo. Esto surge porque hay algo que efectivamente quieres cambiar. Entonces, el deseo te impulsa a actuar. Pero aquí hay un matiz. Tú no deseas una acción en concreta, tu mente desea el resultado final. Tu mente desea la calma, tu mente desea ese cambio de emoción. Entonces, no deseas un chocolate, deseas la calma, deseas la desconexión, deseas el placer, ¿ok? Luego vendría la respuesta. Es la acción, la decisión que vas a tomar, que es lo que vas a hacer con ese deseo. La respuesta es consciente o inconsciente. Eso también depende de la automatización del hábito que tengas y de lo consciente que seas de ellos. Y luego de la respuesta tiene que venir una recompensa. Es importante que la recompensa sí sea inmediata o que tu cerebro la perciba como inmediata. Si la respuesta funciona, si es placentera, el cerebro aprende a que ese comportamiento es una vía para llegar a ese resultado final. Eso es el ciclo de los hábitos. Cada vez que ese ciclo se repite, el hábito se hace más fuerte. Entonces, las 4 fases del ciclo: señal, deseo, respuesta y recompensa. Y hay una buena noticia, que es que el libro te da herramientas para que en cada fase podamos hacer que los hábitos sean más fáciles, que los hábitos buenos y que nos cuestan se fundan más fácilmente en nuestra mente y que nuestro cerebro los procese mejor. Mira, algo también importante, Andrea, de entender este ciclo es que ese ciclo de señal, deseo, respuesta, recompensa ocurre en el cerebro y de manera automática, donde no es algo sobre lo que tú influyas mucho. Entonces, claro, la clave está en esa recompensa, ¿no? Ahora, el problema importante aquí, Andrea, es que los buenos hábitos, la recompensa de los buenos hábitos es tardía, no la ves de inmediato. La recompensa de ir al gimnasio no la ves al día siguiente, pero la recompensa de los malos hábitos es inmediata. Comerte un dulce de inmediato te sube la hormona de la felicidad, te hace sentir bien, el cerebro está feliz, tiene su recompensa y dice, esto me encanta, quiero más dulce. Y entonces te manda señales de quiero más. Y eso no es, no lo puedes controlar. Entonces, James Clear, como dijo Andrea, nos da 4 principios para ayudarnos a construir ese hábito de manera consciente, que no sea automático, pero que tú interfieras en cada una de las fases de ese ciclo para que lo puedas hacer sencillo. Entonces me encanta. El primer principio que influye en este ciclo del hábito es el hacerlo obvio. Es hacer algo externamente que le indique a tu cerebro que es momento de hacer ese hábito. Por ejemplo, quiero leer más, dejar el libro sobre la mesita de noche, no en la biblioteca. Quiero salir a correr, dejar los zapatos en la entrada. Quiero escribir más, dejar tu cuaderno en la mesita donde normalmente te sientas a escribir. Todo lo que le dé una señal al cerebro de que es momento de actuar, ¿sí? Eso es hacerlo obvio. Luego, el segundo, hacerlo atractivo. Me encanta. Recordemos siempre que el cerebro, Andrea, no le gusta lo difícil. Le gusta mantenernos ahí en la zona de confort, en lo facilito, en lo que él controla, en lo que él sabe. Entonces, hacerlo atractivo, ¿qué es? Que ese hábito que quieres implementar lo unas a un hábito que sí te gusta hacer. Entonces, es chévere porque, por ejemplo, a mí yo quisiera leer más. Una manera es, por ejemplo, los audiolibros. Entonces, puede ser que te guste caminar, pero no te gusta leer. Puedes salir a caminar y en el momento que sales a caminar, te pones tu libro, te pones a escuchar tu audiolibro y aprovechas ese tiempo para aprender. Funciona al revés también. Es decir, me encanta escuchar podcasts o audiolibros, pero no me gusta caminar y me quiero activar más. Bueno, en el momento que salgo a caminar, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar mi podcast. Entonces es unir un hábito que ya disfrutas con uno que no te gusta tanto. Entonces eso va a hacer que sea atractivo para ti. Yo lo aplico mucho, por ejemplo, en el tema de las caminatas.
Aunque a mí me encanta aprender y escuchar, a veces no tengo tiempo como de sentarme a escuchar todo un audio de YouTube, de estos que me dejan información que me interesa, incluso para estos podcasts. Entonces digo, bueno, en la hora que me voy a caminar, que sí me gusta mucho hacerlo, no es que lo otro no me guste, pero mezclo los dos hábitos y sale un hábito perfecto. Me siento súper bien y súper repotenciada. Y luego vienen dos principios más, Andrea, que los cuentas tú. El tercero es hacerlo sencillo. Creo que al inicio este es un principio muy importante porque me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo que empezamos el cambio muy fuerte y cuando tu cerebro ve que es demasiado difícil, es demasiado abrumador, es demasiado grande la meta, te va a poner excusas, te va a poner posponerlo para el próximo lunes porque es que los astros no están alineados y no puedo hacer. Entonces, hacerlo lo más sencillo posible. Lee solo una página, camina solo 10 minutos, medita 2 minutos, empieza por lo más pequeño que puedas hacer todos los días. Eso sería hacerlo sencillo. Y luego el cuarto principio de hacerlo satisfactorio, que aquí viene la recompensa inmediata que veníamos hablando del ciclo. Y James Clear, para reforzar esta recompensa inmediata, habla mucho del refuerzo visual. Tener tu calendario en una pared, en la nevera, en el baño, donde sea que tú veas, cada vez que hago ejercicio, marco una X, cada vez que leo, marco una X, cada vez que hago el hábito que quiero hacer, marco una X. Y aquí viene la idea del libro de No rompas la cadena. Cuando tu cerebro ve que llevas muchos días seguidos haciendo ese hábito, dices, no puedo fallar mañana porque quiero poner la X, tengo un buen ritmo y te motiva. Eso a mí me parece increíble. Lo puedes tener, si puede ser físico, yo creo que es mucho mejor y mucho más visual. Tu cerebro lo procesa y te motiva a continuar y a no romper esa cadena. Entonces, esas serían las 4 leyes del cambio de hábitos. Hazlo atractivo, hazlo satisfactorio, hazlo sencillo y hazlo obvio. Faltaría, madre, la idea central del libro que dice James Clear, que vincula un poco los hábitos con tu identidad. Al final, si Sí. tú haces algo cada día, te vuelves ese hábito, tú eres ese hábito, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, sería es eso? como la idea central del libro, que es no enfocarte en el resultado, sino no solo en el hacer, sino en la persona en la que te estás convirtiendo, haciendo y construyendo ese hábito. Pero antes de eso, Andrea, vamos a invitarlos a ir a los comentarios, que no lo hemos hecho, porque nos gusta que vayan a los comentarios, nos gusta leerlas y que vas a escribir: mis hábitos construyen mi mejor vida. Empieza a comprometerte con esos hábitos que sabes que te van a construir en una persona diferente y mejor. En esta parte, Andrea, me encanta traer a colación una frase de Jim Rohn que dice: la importancia de tener metas claras no es alcanzarlas, sino la persona en la que te conviertes en tu camino para lograrlas. ¿Y cómo se conecta esto con los hábitos? Cuando tú tienes una meta clara, quiero perder peso, quiero ser más activa, quiero comenzar mi proyecto, tú sabes que tienes algo que cambiar. Tú sabes que para llegar allá tienes que cambiar y para cambiar tienes que cambiar tus hábitos, tienes que actuar diferente. Entonces hay otra frase que dice: finge hasta que lo logres, que no es miente hasta que lo logres, es fingir. No es yo quiero comer más saludable, es decir, yo soy una persona que le gusta comer saludable, yo soy. No es decir, yo tengo que ir al gimnasio, es decir, yo soy una persona activa. No es decir, yo quisiera montar ese proyecto y ser emprendedora, es decir, yo soy una persona que se mueve hacia lo que quiere y emprendo y apunto hacia mis proyectos. Apropiarte de la identidad. Es lo que dice James Clear y eso me encanta. Así que no es solo enfocarte en el resultado, sino en la persona en la que te tienes que convertir e identificar para avanzar con mucha más ligereza, con mucha más alegría, con mucha más conexión con lo que de verdad quieres para tu vida, ¿no? Y ese concepto a mí me encanta, Andrea. Ese es el concepto de cambiar tu identidad. Dice, poco a Exacto, poco esa identidad se va volviendo más fuerte, es lo que dice James Clear, con el me tiempo y encanta. con la práctica. Sí, esa es como la idea central del libro y luego también vienen herramientas que a mí me gusta, mi favorita para empezar es la regla de los 2 minutos. Esto me gusta porque resume muy bien, creo que el título del libro, lo estuve pensando. Hábito es algo que haces todos los días, una acción que haces sin pensarlo. Y atómico, lo atómico sería la unidad más pequeña de algo. Entonces, si juntamos esas dos ideas, te viene esta herramienta de reduce tu hábito a la expresión más mínima posible que puedes hacer.
por 2 minutos. Entonces, aquí también entra la historia de este hombre, que si has leído el libro te sabes, el hombre que iba al gimnasio todos los días, pero solo por 5 minutos. Este era un hombre que le pasaba lo mismo que a todo el mundo. Empezaba el gimnasio, le daba con todo, pero a los 2 días, a la semana, se quemaba, se cansaba mucho y lo abandonaba. Entonces, este señor cambia el enfoque. Ya no quiero ser alguien que entrena todos los días, quiero ser alguien que va al gimnasio todos los días. Ese señor hacía todo el trayecto. Terminaba de trabajar, se cambiaba, preparaba su bolsa, preparaba su agua, se ponía los zapatos, iba con el carro, estacionaba, llegaba, entraba. O sea, hacía todo el proceso para estar ahí 5 minutos. Se daba una vueltita, hacía una máquina, caminaba, sonaba el reloj y él tenía la opción de quedarse o de irse. Normalmente en las primeras semanas se iba a los 5 minutos. Yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. ¿Qué pasaba? A la semana, el hábito de ir al gimnasio ya no era tan difícil. Entonces empezó a quedarse más. Porque decía, si ya estoy aquí, ¿por qué no hacer 5 minutos más? Y ya empezó a hacer 10 minutos, luego 20 y luego, sin darse cuenta, de manera natural, empezó a hacer sus entrenamientos completos. Pero lo que le faltaba a este señor era construir ese hábito de identidad, de yo soy alguien que voy al gimnasio todos los días. Y empezó con la regla de los 2 minutos, con simplificar el hábito lo más pequeño posible. Esta herramienta es ideal para romper esa inercia inicial. No puedo correr 5 kilómetros, pero puedo caminar 2 minutos. No puedo meditar media hora, pero puedo meditar 2 minutos. O simplemente pongo la esterilla, estiro un poquito y empezar con lo más pequeñito. Y ya cuando ese hábito tan pequeñito se vuelva automático, se vuelva fácil, entonces ya le puedes empezar a añadir más componentes. Lo que dice James Clear en este apartado es, primero se construye la consistencia y después lo perfeccionas. Claro. Mariana, yo tengo esa herramienta, yo sé que tú tienes más. Sí, bueno, lo que me encanta esta regla de los 2 minutos, de verdad, a mí me parece súper importante, pero también pasa, Andrea, que hay gente que no sabe bien por dónde comenzar o tiene el hábito que quiere, pero le falta algo y son inconstantes porque no terminan de avanzar y yo a esas personas les diría, abre tu primer diario de metas, ya saben, ¿no? Diario, metas, Andrea y yo somos pro diarios y pro metas. Y escribe, primero, ¿qué quieres para tu vida? Segundo, ¿por qué lo quieres? Y tercero, ¿qué pasaría en tu vida si no logras cambiar ese hábito, si no logras avanzar hacia eso que quieres? Cuando tú reflexionas un poquito, Andrea, y aparte lo escribes, lo sacas de tu cabeza, pasan cosas maravillosas, se te aclara mucho la vida, se te aclaran las emociones y puedes dar pasos mucho más claros hacia lo que quieres. Como dice James Clear, es importante tener la meta, pero es muy importante tener el sistema claro. Tienes la meta y ahora define qué vas a hacer para lograrlo. Una vez tienes claro qué quieres, qué y qué pasaría en tu vida si no lo logras, ahora cómo lo voy a lograr. Y entonces, una vez tienes tu sistema, empieza por la regla de los 2 minutos. Haz eso, tú vas a ver que tu vida se va a aclarar y te va a asombrar lo sencillo que va a ser ese caminito neuronal que haga que todo sea mucho más fácil y que te puedas relajar y que tu cerebro finalmente entienda qué es lo que quieres para tu vida. Así vamos a invitarnos, por supuesto, a ir de nuevo a los comentarios y vas a escribir por cuál hábito vamos a comenzar, pero ya. Queremos que te comprometas. Como sabes, queremos que estos episodios no sean solo algo que escuchas y ya, sino algo que escuchas y te pone en acción, ¿sí? Y te invita a la acción. ¿Qué voy a hacer a partir de ya para cambiar esta situación que ya no me gusta, que ya no quiero para mí? Y no mucho más, Andrea. Yo creo que con esta información ya tenemos. Me ha gustado mucho el episodio. Creo que quiero dejar un último mensaje que también lo dice James Clear, de no subestimar los pequeños pasitos. El objetivo del libro al final dice que es mejorar un 1% cada día y con eso serías 37 veces mejor al final de año. Entonces, empieza por lo simple, empieza por lo pequeño y ya verás que poquito a poco cada paso y cada pequeña acción te va a llevar a esa meta grande. Creo que sobre todo también sé paciente contigo mismo, lo que hablábamos, no hay blancos o negros, siempre hay un gris, un matiz, y cada meta grande que tengamos, cada meta real y genuina, lleva tiempo, lleva su proceso, así que ten paciencia, ve poquito a poco y estoy segura que lo vas a alegrar. Y creo que poquito más, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete, síguenos en todas las redes sociales, saludablemente Andrea y Mariana y Jordi. Nos gustaría también que lo compartas con alguien que le ayude este episodio, que necesite oír
este episodio de hábitos. Nos gusta también pensar que estamos creando una bonita comunidad de salud, de bienestar y de propósito genuino y real. Y poca cosa más, creo que ha quedado muy bien. Dios te bendiga, me encantó compartir este episodio contigo, ya episodio 14, seguimos avanzando. Dios los bendiga, Dios te bendiga, mi amor. Chao, chao.